Buenos días, los saludamos desde el Coliseo, los fundadores de la Universidad del Norte en el municipio de Puerto Colombia Atlántico. Les damos la bienvenida al evento de cierre y entrega de resultados del programa Aventurémonos en Familia, una alianza entre la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, la Universidad del Norte, implementado gracias al apoyo de la Fundación Santo Domingo, Fundación ProCaps, Entretejiendo, Megamas, Triomar, Gobernación de Sucre, Gobernación de Córdoba, la empresa Aire y el Sueño Chocolate. Saludamos a la primera dama de la Nación, la señora María Juliana Ruiz Sandoval, a la consejera presidencial para la niñez y la adolescencia, Carolina Salgado, al consejero presidencial para Juventudes, Juan Sebastián Arango, al gerente de Fronteras, Lucas Gómez, al vicerrector de la Universidad del Norte, Joaquín Hahn, al gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, al gobernador de Córdoba, Orlando David Benítez Mora, y a la directora de Extensión de la Universidad del Norte, doctora Paola Alcázar, y a la directora del programa Pisotón, Ana Rita Ruz. Extendemos un saludo a todos los asistentes y a quienes se conectan en este momento a través de la red de YouTube de la Universidad del Norte. Ahora invitamos al vicerrector de la Universidad del Norte, Joaquín Hahn, para que nos comparta unas palabras. Muy buenos días, distinguida primera dama, señora María Juliana Ruiz, y su comitiva, distinguidos delegados de las gobernaciones, colegas de la Universidad del Norte, familias, niños, bienvenidos a esta su universidad. Es un gran privilegio, un verdadero honor poder transmitirles el saludo de nuestro rector, el doctor Adolfo Meisel, quien no se encuentra en la ciudad en este momento, para dar inicio a este evento con el que nos identificamos plenamente. Somos convencidos, tenemos una política explícita, muy clara en materia de rechazo a todo tipo de violencia, particularmente aquella que va dirigida a los seres más indefensos de una nación como la nuestra. El programa Pisotón, que durante tanto tiempo ha hecho contribuciones tan importantes al bienestar de miles, tal vez millones de niños, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, nos enorgullece. Es un motivo de gran satisfacción tener aquí a Ana Rita Russo y a su equipo, que son campeones realmente de este proceso tan importante. Termino repitiendo algo que decía hace 2 días, 3 días, Patricia Lara, autora de un libro conmovedor, Mujeres en la Guerra, que compartía con nosotros algunas de las lecciones que tenía a raíz de todas las entrevistas que había hecho para ese libro. Y ella decía que en todos los casos, lo que a ella más le impresionaba era que la raíz última de la violencia en estas personas había sido el maltrato infantil. Así que estamos muy complacidos, señora primera dama, de su visita, muy honrados y muy felices de poder estar hoy aquí con las familias, con el programa Pisotón, en este evento de Aventurémonos en Familia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, vicerrector. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes la primera dama de la Nación, la señora María Juliana Ruiz Sandoval.
Muy buenos días para todos, apreciado rector Joaquín Han, muchísimas gracias por sus palabras. Ana Rita, aprovecho también para saludarte. Sé que le has puesto el corazón, el empeño y toda tu capacidad a este gran programa. Quiero dar también un saludo muy especial a todos los jóvenes y niños y adolescentes que veo que nos acompañan hoy, a quienes se conectan y nos acompañan en la virtualidad, a todo el equipo de gobierno, a la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, al Consejero Presidencial para la Juventud, a los demás miembros del equipo de gobierno, a todas las entidades, a esos grandes aliados desde el sector privado que han hecho posible este programa. Definitivamente hoy es una oportunidad valiosa para reconocer el impacto positivo que tiene el tomar medidas y acciones que favorezcan la empatía, que favorezcan el cuidado y la protección, principalmente hacia los niños, pero de manera generalizada entre cada uno de los ciudadanos. Quiero aprovechar para reconocer y felicitar a esas familias que tomaron la decisión de asumir herramientas, de apropiarlas para implementarlas al interior de sus familias, y también aquellas que asumieron y tomaron esa decisión trascendental de adquirir conocimientos y de poder implementar esas nuevas herramientas para dar solución a problemáticas y a dolorosas situaciones que se han presentado al interior de sus hogares a causa de la violencia. Gracias, porque ese paso trascendental que han tomado ustedes favorece a los padres, a los hijos, a los cuidadores, y sin duda alguna genera ese impacto positivo que buscamos de fortalecer y de traer bienestar y armonía a los hogares colombianos. Nosotros en los últimos 3 años, desde el despacho, hemos venido trabajando bajo una conciencia de intervención en el curso de vida, que lo hemos enmarcado de los 0 a los 28 años, con el objetivo de poder implementar acciones que favorezcan ese desarrollo integral desde lo físico y lo emocional de todos los ciudadanos, considerando que a la edad de 28 años, cuando ya son jóvenes, con toda la autonomía y la capacidad, estén absolutamente preparados también para compartir a plenitud sus capacidades físicas, cognitivas y sobre todo las humanas y emocionales con todos los demás. En ese orden de ideas, damos inicio al trabajo en ese curso de vida con lo que hemos llamado la nutrición en cuerpo y alma. La nutrición en cuerpo, por supuesto, favoreciendo todos esos programas y visibilizando a aquellos que dejan un impacto contundente en combatir la malnutrición y la desnutrición en nuestro país, asegurándonos también que los niños en su proceso de desarrollo adquieran los micronutrientes necesarios y las capacidades plenas para adquirir esas habilidades que nos permiten aprender y desarrollarnos. Y por otro lado, la nutrición del alma, que es eje central de lo que nos reúne hoy, ha estado fundada en algo que para nosotros ha sido trascendental, y es esos entornos protectores y seguros para que esas capacidades se desarrollen a plenitud, para que un niño que tiene su cerebro en condiciones propicias para aprender, sus capacidades físicas, sea también un ciudadano, un ser humano, un individuo íntegro en su capacidad humana, en su sensibilidad y en la posibilidad que tiene de expresar sus sentimientos y de relacionarse en sociedad. Y por eso hemos adquirido una premisa de cero tolerancia a cualquier forma de maltrato, abuso o violencia hacia niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Una premisa que nos ha permitido trabajar bajo la sombrilla de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes. Una alianza que también nos ha permitido ser la casa y el techo del programa que hoy reconocemos, porque justamente busca eso: promover, visibilizar e implementar acciones concretas y efectivas en esa lucha y en ese deseo de erradicar de una vez por todas
esas actuaciones y esas desafortunadas acciones que se presentan muchas veces naturalizadas en nuestros contextos sociales. Y por eso quiero reconocer el valor que ha tenido el programa Aventurémonos en Familia, porque ha tenido una esencia que ha estado basada en el reconocimiento, en la regulación y en la recuperación de las relaciones a partir de las emociones, a partir del fortalecimiento de la interacción, teniendo en cuenta el valor de lo psicosocial, de lo afectivo, de lo psicológico, de eso que nos hace dar esa condición particular de seres humanos, de eso que resalta y destaca nuestra humanidad y que adicionalmente es fundamental, porque si bien cada uno de nosotros se desarrolla a su manera, a su ritmo y según su capacidad, siempre seremos también entes sociales. Hacemos parte de familias, de comunidades, de ciudades, de países, de continentes y finalmente de un mundo que compartimos. Así es que no es menor el trabajo que se hace para equilibrar y fortalecer toda esa condición humana que nos hace únicos. Y en ese sentido quisiera aprovechar también para hacer reconocimientos especiales a las familias que han transitado este proceso de la mano del programa, a las familias que hoy le han dado la oportunidad a sus seres queridos de transformarse positivamente, de haber de pronto reconocido, entendido, pero sobre todo de haber gestionado soluciones para poder garantizar ese bienestar y esa empatía al interior de sus hogares. Y sobre todo, gracias, porque nos están ayudando a todos los colombianos a romper con esos ciclos de violencia tan desafortunados que nos han llevado a grandes tragedias y dolores como individuos, como miembros de familia y como ciudadanos. Gracias por esa determinación que han tenido y gracias porque serán ustedes un ejemplo vivo de las transformaciones positivas para nuestro país. Muchísimas gracias. Agradecemos a la primera dama por sus palabras y la invitamos a que continúe en tarima para que sea ella quien entregue el reconocimiento a una familia y a un aliado que han hecho parte de esta aventura. Para recibir el reconocimiento en nombre de las familias, invitamos a Lady Ricardo de la familia Álvarez Ricardo a subir a la tarima en representación de todos los participantes del programa Aventurémonos en Familia. A las demás familias presentes se les estará entregando el reconocimiento en los puestos. Y ahorita te doy paso. Y para recibir el reconocimiento en nombre de los aliados, invitamos a pasar a Raquel Padilla de la Fundación Santo Domingo. El rompecabezas que se está entregando en este momento es un símil a las familias, donde lo que se quiere mostrar es que cada miembro de la familia es una parte importante del rompecabezas y sin este miembro el rompecabezas no estaría completo. Así que esto es lo que está entregando la primera dama de la nación. Dime. Sí, claro que sí. Ay, bueno, hacer acá. Bueno, este reconocimiento es ese símbolo que nos explicaban ahora y esa oportunidad que tenemos de visibilizar el impacto positivo de las familias que se consolidan a partir de ese trabajo a conciencia y de corazón en el fortalecimiento de las capacidades emocionales, socioafectivas y psicológicas de cada uno de nosotros. Así es que quisiera aprovechar la oportunidad para leerles el mensaje que está impreso en este presente y dice: familia, repite aquello que recuerdas con amor y evita aquello que recuerdas con dolor. Haces parte de la más maravillosa construcción, la del ser. Conviértete en la pieza que imprima
la más hermosa huella y el mejor recuerdo de amor. Así es que felicitaciones para ustedes. Muchas gracias. Bueno, buenas. Bájalo más un poquito. Buenas, primero que todo dándole gracias a Dios por esta linda oportunidad que nos ha dado en el día de hoy. Yo quiero darle mis palabras de agradecimiento a la primera dama y al gobierno nacional, porque este programa cambió mi vida y de muchas familias y muchas personas de mi vereda. Me gustaría que otras familias pudieran conocer estos proyectos y cambiar su vida como cambió mi vida. Muchas gracias. La felicito, mi hija también tiene 10 años. Qué emoción. Y a continuación se hace entrega del reconocimiento a uno de nuestros aliados, la Fundación Santo Domingo. Bueno, ¿está abierto? Sí. Pues felicitaciones y quiero con este reconocimiento agradecer de manera muy profunda el aporte invaluable del sector privado. El concepto principal de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes es el trabajo mancomunado, el trabajo colectivo, el trabajo corresponsable. Y hoy esta placa representa ese agradecimiento a todos los que se han sumado como actores y como aliados únicos en este proceso de fortalecer nuestras familias, de proteger y cuidar nuestros hogares y sobre todo erradicar, como bien lo dije antes, esos ciclos de violencia. Gracias porque es justamente por el trabajo colaborativo, propositivo y solidario que logramos grandes transformaciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, en nombre de la Fundación Santo Domingo, muchísimas gracias a todos. Como bien lo dijiste, es un trabajo mancomunado, un trabajo de no solo la Fundación, sino otras entidades que nos hemos unido a este logro de generar bienestar a la familia. Hoy lo recibimos muy gratamente porque es la materialización de ese objeto social que tenemos como fundación y que seguiremos dando nuestro granito de arena cada día por generar ese bienestar a todas las familias. Muchas gracias a ustedes también por unirse a este trabajo que sin ustedes no se hubiera logrado. A ustedes y a todas las familias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raquel, y muchas gracias, Lady. Y en este momento invitamos a subir a la doctora Ana Rita Russo, quien ha trabajado por más de 24 años en pro de la niñez y la adolescencia de Colombia, defensora de los derechos de las niñas y de los niños, de su desarrollo psicoafectivo desde la promoción de la educación emocional. Ella hará entrega a la primera dama de la nación un reconocimiento por su liderazgo en la prevención de violencias contra niños, niñas y adolescentes. Primera dama, muy buenos días nuevamente. Hoy queremos hacer entrega de este reconocimiento con alguien que nos acompaña y va a hacer precisamente esta mención a la vida a través de un gran juguete infantil que es nuestro trompo. Pero quisiera la asociación en la medida en que Adriana nos va leyendo el poema. Trompo que dibuja sonrisas, trompo de mi infancia. Hoy vienes a mi recuerdo, rememorando la historia de mis primeros momentos. Si te sostengo en mis manos y luego te suelto, podrás bailarle a la vida con giros de amor y sueños. Luces, sonidos y música, cuentos con el abuelo. Algunos te ven danzando, otros te ven durmiendo. Fragmentos en tu tallado. Escriben marcas en el cuerpo.
algunas penas profundas, otros alegres encuentros. Así, entre giros y caídas, la ilusión de una mano amiga da una nueva oportunidad que ilumina la vida. Trompo de mi infancia, contigo quiero agradecer a quienes caminan conmigo, acompañándome a crecer. Muy bien, chiquita. Gracias de verdad por ese poema tan espectacular. Agradecemos a la primera dama de la nación, para quien pedimos un fuerte aplauso, y por supuesto a todos los niños que han hecho parte de esta. Claro que sí, Ana Rita. Sí. Antes de despedirla, pues quisiera leer la mención de honor que nuestro rector le entrega a la primera dama, María Juliana Ruiz Sandoval, primera dama de la nación. Mención de honor en reconocimiento a su contribución por la integración de las familias colombianas. Muchísimas gracias. En el marco de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes y la promoción de una crianza amorosa. Firma nuestro rector, el doctor Adolfo Meis. Ahora sí. Ahora sí, el fuerte aplauso. Invitamos a la primera dama que se quede por favor en tarima, porque vienen más sorpresas. Los frutos de esta estrategia no solo han incluido a las familias aliados para lograr los resultados que hoy tenemos acá y que hoy les vamos a presentar. Ha sido fundamental el trabajo intergeneracional en el que los jóvenes tienen un rol fundamental. Y para esto invito a la consejera presidencial para la niñez y la adolescencia, la doctora Carolina Salgado, al consejero presidencial de la juventud, Juan Sebastián Arango, a que pasen a tarima. Invito también a Angie, la joven, quien también participó de este programa Aventurémonos en Familia. Y como ya lo dije, los jóvenes tuvieron un rol muy, muy importante para entregar los resultados que hoy les traemos a ustedes. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Gracias. Bueno, Angie, muy bienvenida. Quiero dar un saludo muy especial a todas las familias, a las empresas, a los representantes de los entes territoriales, gobernadores, gestoras, a todos los que hoy nos acompañan. Y Angie, hoy quiero darte un saludo y una bienvenida muy especial a ti como una joven representante de este grupo tan importante que nos ha acompañado. Yo quiero contarles un poquito de Angie y de la importancia que hoy esté aquí acompañándonos. Angie ha venido trabajando y estudió en la universidad, y desde ese momento de la carrera, Angie ha sido reconocida por tu aporte, por tu entusiasmo, por tu proactividad, por esa vocación de servicio. Te formaste, luego quisiste dar un paso adelante también con ese diplomado que hiciste para acompañar a las familias, y hoy como representante de la juventud, de los agentes transformadores que están trabajando para que tengamos cada día un mejor país, unas familias más fortalecidas. Yo les cuento que en este proceso que hemos trabajado de la mano con la Universidad del Norte, con Ana Rita, el 30% de quienes apoyan en este proceso psicosocial son jóvenes. Y algo absolutamente importante también, el 40% de las familias que han sido beneficiadas también son de padres jóvenes. Entonces yo con esto quiero resaltar, Angie, esa gran labor que has hecho, ese agente de transformación y de aporte social que estás haciendo para cambiar vidas, y agradecerte e invitarte a que sigas movilizando, porque estás apostándole y estás ayudando a cambiar vidas. Muchísimas gracias, Angie, por estar acá, y un reconocimiento muy especial.
Estamos también acá con Juan Sebastián, el consejero para la juventud, quien también quiere compartir contigo un mensaje. Bueno, muy buenos días para todos, primera dama, consejera, al señor gobernador Héctor Olimpo, a nuestra gestora social de Sucre, a todas las personas que nos acompañan acá. Quiero también saludar muy especialmente a jóvenes que nos acompañan acá, primera dama, a Jesús Torres, a Hendy, a Cristel y a César, que hacen parte de los sistemas de plataformas de juventud, y por supuesto a ti, Angie. Lo que estamos viendo de acá es la materialización de lo que la primera dama nos contaba ahora, y es trabajar lo que ella ha denominado el curso de vida, una atención integral entre los 0 y los 28 años. Y este tema es un tema que es fundamental para la juventud colombiana hoy en día, no porque lo diga yo, es porque los mismos jóvenes han planteado dos temas que son fundamentales. El rechazo total a cualquier tipo de violencia que exista, y segundo, la salud mental como un elemento fundamental en el desarrollo de sus proyectos de vida. Y ese tema, que siempre ha sido como un tabú, son los mismos jóvenes quienes lo han puesto sobre la mesa. Y por eso, Angie, muchas gracias por representar hoy a millones de jóvenes que están levantando la mano para decir, ojo con el tema de salud mental, necesitamos acciones no solo individuales, sino desde nuestras familias. Felicitaciones a la consejera, a todo su equipo, a usted, primera dama, por dar este paso de poder que comencemos a hablar de estos temas que estaban ahí medio quietos y que la juventud ha puesto sobre la mesa, y qué mejor que esta articulación que la consejera ha venido haciendo para que lo saquemos adelante. Muchísimas gracias y felicitaciones, Angie. Le damos paso a la señora María Juliana Ruiz, primera dama de la Nación. Angie, pues felicitaciones, y que sea esta también la oportunidad para reconocer un actor fundamental. Y creo que la palabra fundamental la hemos repetido en varios contextos, y la realidad es que de eso nos constituimos, de soportarnos en varios pilares, y la educación es un pilar fundamental. Gracias a la academia por haber comprendido que es necesario también transferir conocimientos desde lo emocional, desde las sensaciones, desde lo psicológico. Gracias, porque también es necesario aprender a pensar, aprender a sentir y aprender a comportarnos en sociedad. Así es que creo que, Angie, de alguna manera también con esa introducción que nos hacía la consejera, tú das muestra de lo que significa ser impregnado por ese sentido y esa vocación social, ser impregnado con esos conocimientos que te permiten adquirir herramientas para fortalecerte y fortalecer a los demás, con eso contribuyendo a que sean realmente los entornos los que se vean transformados. Muchas gracias por todas esas lindas palabras. De hecho, me siento muy honrada de representar a los jóvenes de Colombia, y no creo que solamente a los jóvenes y las familias de nuestro contexto, sobre todo porque, como decían ustedes, es importante que veamos como núcleo de la sociedad la familia, y que este sea el entorno primario protector de nosotros. Entonces, si queremos unas generaciones que sean libres de violencia, que sean ejemplares en la sociedad, debemos trabajar desde la niñez y desde la juventud. Y este tipo de programas lo que hace es fortalecer el liderazgo de cada uno de nosotros como nuevas generaciones, como el presente y como el futuro. Y me parece que no solamente eso, sino que nos hace devolverle a la sociedad eso que ellos hizo por nosotros. Por ejemplo, el hecho de estudiar una carrera como la mía, yo estudié psicología, y que todo el entorno social pueda verse materializado en este tipo de programas, me hace muy feliz, y de hecho espero y aspiro que siga así adelante, y que este tipo de programas no se queden aquí, sino que se sigan replicando, y que nosotros los jóvenes seamos los primarios en llevar esa voz y decir, bueno, yo también contribuiré para que este tipo de programas sigan replicándose. Muchas gracias. Y no tengo duda, Angie, porque si hay algo que también es fundamental, es que hoy sabemos más que nunca que cuando hay corresponsabilidad, hay colegaje. Y cuando hay colegaje hay un equipo, y como equipo salimos adelante. Entonces, el apoyarnos entre distintos actores, sectores, incluso miembros de una familia, hará que podamos seguir manteniendo esto como un proyecto de transformación ciudadana.
Muchas gracias a todos los jóvenes porque su apoyo fue fundamental para traer los resultados que hoy les vamos a mostrar y para lograr la transformación que queremos. Un aplauso y ya los invito a bajar de tarima. Y a continuación le damos paso al conversatorio Fortalecimiento del Hogar, un reto que nos une, en donde se entrega al gobierno nacional, local, el sector privado y la academia para lograr grandes transformaciones. La moderación de este espacio está a cargo de la doctora Paola Alcázar, donde se conversará de los distintos roles en el fortalecimiento del hogar como un entorno protector en el que participa la consejera presidencial para la niñez y la adolescencia, la doctora Carolina Salgado, el gobernador de Sucre, el doctor Héctor Olimpo Espinosa, la directora de Pisotón, Ana Rita Russo, y el coordinador regional de sostenibilidad de Lúquer Chocolate, Nicolás Robledo. Le doy paso al moderador. Bueno, muy buenos días y bienvenidos una vez más a este grato encuentro que nos une para todos los que trabajamos arduamente en estos temas de niñez, de primera infancia, de familia. Y quiero empezar en este panel, antes de darle paso a nuestros invitados de lujo, a referirme a una publicación sobre violencia en el hogar a propósito de toda esta pandemia que hemos vivido y que ya casi vamos a completar 2 años. Y este fue un estudio liderado por el Departamento Nacional de Planeación, UNICEF, y un instituto que trabaja sobre innovación y pobreza y hace referencia precisamente a que en Colombia aumentaron en un 112% las llamadas de emergencia por casos de violencia doméstica entre noviembre de 2019 y noviembre del 2020. Adicional a esto, los factores de riesgo relacionados con el sufrimiento de la violencia, como la vulnerabilidad económica y la salud mental, también empeoraron en este periodo. Los resultados de esta encuesta nos muestran además y toman como referencia que alrededor de un 22% de los hogares en nuestro país reportaron que el número de discusiones y conflictos en el hogar aumentó con el confinamiento, tanto entre parejas, entre adultos, pero también involucraban a menores de edad. Y el 62% de los encuestados piensan que al menos un hogar en su comunidad ha sufrido de violencia física durante estos meses de cuarentena. Esos son algunos de los resultados de las muchas encuestas y los muchos estudios que se han hecho durante este periodo en los que hemos estado en casa y en los que sin duda el tema de la violencia intrafamiliar ha aumentado. Por eso programas como estos llegan con pertinencia y llegan en el momento en que quizás la humanidad más lo necesita. Por eso les doy la bienvenida a todos ustedes que están aquí y la gratitud por apoyar programas como estos y acompañarnos en este programa que lidera nuestra directora del programa de desarrollo psicoafectivo Pisotón. Consejera Carolina Salgado, bienvenida a Barranquilla, bienvenida a la Universidad del Norte. Y quería preguntarle precisamente cuál es el propósito que desde la Consejería Presidencial y de la Infancia y Juventud tienen en la prevención de la violencia y particularmente en el fortalecimiento de los hogares como entorno protector en un país como el nuestro. Bueno, primero, muchísimas gracias. Es un gusto estar compartiendo este panel tan importante con ustedes. Quiero iniciar contándoles que desde el primer día del gobierno yo recibí un mandato del presidente y de la primera dama, donde el foco principal en el abordaje de la protección de los niños debería ser esa estrategia de cero tolerancia hacia cualquier tipo de abuso contra los niños, niñas y adolescentes. Y es así como iniciamos un camino que quisimos dejar plasmado primero en la hoja de ruta del Plan Nacional de Desarrollo para que se convirtiera realmente en un asunto de muy alta prioridad, donde los niños estuvieran al centro con un factor absolutamente importante, y era un trabajo
con todos los actores de la sociedad. Y creo que ese es un ejemplo claro de lo que vemos en este panel, donde estamos viendo a la academia, estamos viendo el compromiso de los territorios acá representados por la gobernación, con equipos comprometidos, con la empresa privada y con la responsabilidad social, con las familias, con el gobierno nacional, y es así como emprendemos nosotros este camino, donde de la mano con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar planteamos y convocamos al país a una alianza nacional contra las violencias, donde todos tenemos un rol como personas y desde el ejercicio que representamos en nuestras actividades diarias. Y es así como iniciamos presentando, y yo quiero compartir con ustedes, quiero sumar a las cifras que presentabas ahora de la situación del país, que realmente fuese detonante para poder focalizar y hacer ver a muchos las realidades de lo que se vivía en Colombia y en muchas partes del mundo. Y fue una encuesta que entregamos en el año 2019, donde de manera sorprendente encontramos que el 41% de las personas que entrevistamos antes de cumplir 18 años había sido víctima de algún tipo de violencia. Esto pues nos muestra una cifra demasiado grande, una situación que se presenta de vulneración a nuestros niños, pero cuando entramos a profundizar y encontramos que el 70% de estas violencias se presenta en el seno del hogar, pues es donde se ratifica ese trabajo tan importante que, por ejemplo, la Universidad del Norte viene haciendo hace tantos años de poder acompañar a las familias. Entonces, uno de esos derroteros y que ha sido nuestra misión es poder acompañar, fortalecer a las familias, brindándoles herramientas, pero también brindándoles ese acompañamiento psicosocial para sanar. Porque algo que quisiera referir en este momento es, esto no es de hoy, se ha agudizado claramente por la situación, por la pandemia, pero esta es una situación que ha venido de generación en generación y es aquí donde tenemos como país, como familias, como personas, un reto muy grande y es el lograr esa transformación de esos imaginarios que tenemos nosotros que validan la violencia y que la perpetúan. Porque si un comportamiento para mí es normal, pero es un comportamiento violento, no lo voy a cambiar porque entiendo que es normal. Entonces, este proceso ha hecho parte desde esa sensibilización, entender, y entender es, estamos nosotros trabajando y acabamos de trabajar también de la mano de la Universidad del Norte en toda la estrategia pedagógica para prevención del castigo físico y los tratos crueles, humillantes, y se hizo una consulta con 5,000 padres de familia y encontramos una cifra, la verdad que son aterradoras y ahí estamos, el 66% de esas personas usan la violencia como métodos de corrección. Pero no solamente eso, digamos que era sorprendente, sino ver cómo esas personas lo hacían de una manera natural y sin entender que estaban violentando, vulnerando a los niños. Entonces, para ya recoger y resumir, pues esa ha sido nuestra motivación, ha sido el trabajo que hemos venido desarrollando, convocar a todos los actores y entender cómo cada uno puede aportar desde su rol para realmente poder proteger a los niños y a su entorno primario, que es la familia. Y de la familia, pues damos también un aporte muy grande a la sociedad. Bueno, y efectivamente decían que esto no es nuevo, esto viene desde hace mucho tiempo, pero que se ha agudizado con toda esta situación que hemos vivido en la cuarentena. Doctora Ana Rita, ¿cuáles han sido estos resultados que han hallado? ¿Qué es lo nuevo? Si ha habido algo nuevo en medio de este confinamiento y cómo el programa Aventurémonos ha ayudado a definir estas nuevas estrategias para encontrar soluciones. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente, muy buenos días para todos. Un saludo muy, muy especial y, como decía la primera dama, en esta integración, cuando realmente vemos a los niños y las niñas, somos complementos. Y aquí es una mirada de cómo el gobierno nacional, los territorios,
las fundaciones y la academia se han integrado por ellos y por ellas. Yo quisiera iniciar yéndome precisamente al 2019. A mí no se me olvidará, y muchas de las fundaciones que están aquí nos acompañaron en Bogotá a ese gran lanzamiento en el cual veíamos la posibilidad de trabajar todos unidos para combatir la violencia que atraviesan nuestras niñas y adolescentes, y por supuesto al interior de la familia. Esa alegría que estábamos muchos de los aquí presentes juntos, recibiendo el paraguas que como país nos iba a proteger a cada uno que desde su lugar venía trabajando contra las violencias en términos de programas, proyectos, fundaciones, propuestas, gobernaciones, alcaldías. Y en ese sentido nos integramos inmediatamente, Pau, cuando nos llegan las cifras de aumento de la violencia intrafamiliar, y como decíamos esta mañana en una emisora, era apenas lógico en varios sentidos. En el sentido de múltiples roles, un solo ser, un solo espacio. Nosotros tenemos múltiples roles, un solo ser, múltiples espacios. Miren que ahorita ya pudimos estar en este espacio, no pudimos traer todos los que nos acompañaron, ¿verdad? Señor gobernador, sus 500 familias, hubiéramos querido tenerlas aquí, pero sí teníamos que confinarnos para entender lo que estaba pasando. Una angustia muy severa, que era precisamente no entender lo que era la pandemia. Eso nos llevó a circunstancias en las cuales las privaciones y las pérdidas que nos acompañaron generaron una emocionalidad muy severa, la tristeza, pero sobre todo la irritabilidad. Y esa irritabilidad se convirtió en momentos de violencia y de agresión. Enseguida generamos el programa Aventurémonos en Familia. Enseguida llegamos a las familias de manera virtual. Ustedes saben que siempre ha sido la familia, pero el frente eran niños, niñas y sus familias. Aquí la familia entera hizo parte. Por eso retomo nuevamente las palabras de la primera dama, agradecerle, familia, por haberse aventurado. Para los que no saben, aventura es igual a resiliencia. Es algo que nos toma desprevenido, pero que le hacemos frente. Y le han hecho frente. Y tomamos 3 grandes momentos o 3 grandes puntos de la estrategia, que son 7, la del apoyo a los padres lo dicen, necesitamos esa manito, Carolina, o sea, dennos la manito, no somos realmente malos. Lo que pasa es que, como decías tú, hay una herencia transgeneracional que nos viene haciendo ruido en ese sentido. Tomamos educación, y ustedes han visto que han ido pasando resultados, los que hayan podido leerlo, y vimos entonces cómo organizar y promocionar la salud de nuestros niños a través de esta educación emocional. Hay 2 grandes fuerzas allí, una muy positiva y una que me llena siempre de tristeza. La positiva es ver cómo los niños fueron moviéndose con el boomerang de amor y con todas las probabilidades a acercarse efectivamente. Pero la tristeza es todavía ver esos índices que están ahí, donde el abuso y la violencia todavía cobran fuerza. ¿Pero qué nos lleva a esto? No desistir, no perder la esperanza, no perder este gran deseo de que sí es posible. Nosotros, cuando lo entendemos y como familia lo vamos entendiendo, podemos hacer esa diferencia transgeneracional. No alcanzo a leer, pero todas y cada una de las fundaciones que ahorita reconoceremos están ahí presentes con la fuerza que le dieron al para qué y al porqué de sus fundaciones. Ustedes mismos se pueden leer en cada una de ellas y va integrando los resultados para terminar en una gran frase, y es como cuando nos acercamos a los niños, niñas y familias, y la pueden dejar allí, que esa sí alcanzo a leerla, en su caminar emocional, es posible transformar. El dolor anclado, quiero hacer frase en eso, el dolor anclado lo encontramos en los padres, dio paso a una palabra, y esa palabra dio paso a una construcción de una nueva historia. ¿Por qué? Porque los niños los invitaron, ustedes niños y niñas que están aquí, los invitaron. Papás, no nos peguen, por favor, a nosotros nos duele. ¿Es una frase? No, es una canción que una niña cantó en familia y la madre entendió, pero ella también decía, acuérdate que vengo de esa historia de golpe. Empecemos a romper esta herencia transgeneracional que nos ha venido haciendo daño, pero que nuestros padres no lo hicieron por un daño, lo hicieron porque no conocían sobre el desarrollo infantil. Por eso cierro con esto. No es enséñeme a ser papá y mamá, es enséñeme sobre el desarrollo emocional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ani.
Y bueno, son lecciones que sin duda estas familias han quedado allí y que han compartido. También nos acompaña en el panel el gobernador de Sucre, el doctor Héctor Olimpo Espinosa, quien fue uno de los departamentos que se sumó a esta aventura de trabajo en familia y quien le apostó además a transformar, como ya lo decía Ana Rita, 500 familias en las que se han trabajado durante los últimos meses y en los que los resultados, por supuesto, han sido muy, muy beneficiosos para el departamento y para estas familias representadas ahí. Gobernador, bienvenido a Barranquilla, a la Universidad del Norte. Y bueno, ¿cómo ha sido esta experiencia y por qué la gobernación de Sucre le apuesta a esta transformación desde la familia, desde la no violencia en la familia y el trabajo con la primera infancia? Bueno, primero agradecerles a ustedes por esta invitación, por este espacio. Realmente me honra estar aquí sentado al lado de ustedes y enfrente de ustedes. Yo, digamos, tengo la convicción profunda sobre que el mayor problema que tenemos en nuestra sociedad y que es, digamos, la matriz de la mayoría de nuestros problemas subyacen en todo el tejido social, el deterioro del tejido social, que no sino esas relaciones de confianza, esas relaciones de interacción entre vecinos, entre familias, y esto a su vez tiene un origen mucho más profundo en los problemas de violencia intrafamiliar, en la desintegración, en todo ese cóctel perfecto que encontramos en nuestra sociedad, donde se encuentran la pobreza, el desplazamiento, la migración, la ausencia del Estado, la falta de eficacia de la justicia, con la violencia intrafamiliar, en fin, donde se encuentran todos estos factores que generan el cóctel de donde nacen la mayor parte de nuestros problemas. Y yo creo que la cura está inventada. Y cuando veo, digamos, cuando veo estos programas, cuando veo lo que estamos haciendo nosotros, digamos, cuando veo la problemática que tenemos, cuando observo la problemática que tenemos, cada vez que lo observo, reafirmo la convicción de que esta es la madre de casi todos nuestros problemas sociales, principalmente los problemas de violencia, de seguridad, de convivencia. Y veo estos programas, veo el éxito de estos programas, veo el impacto que estos programas tienen en algunas familias, cómo funcionan estos dispositivos de base comunitaria, cómo funcionan estos trabajos de inmersión en las familias con asistencia técnica y profesional, cómo funcionan estos programas de escucha, de diálogo, de orientación. Me convenzo todos los días que hay que emprender una campaña en contra de los pilotos. No más pilotos. ¿Sí? No es que vamos a hacer un piloto. ¿Sí? Un piloto. Una campaña, hay que hacer una campaña en contra de los pilotos. ¿Sí? Porque no hemos sido capaces de resolver estos problemas estructurales de la sociedad por estar haciendo pilotos. ¿Sí? Entonces, eso nos produce una dispersión de recursos y debería haber una decisión de Estado, que esto no sea ni ocasional, ni producto de pilotajes, ni producto de la voluntad de la beneficencia o de... darle la bienvenida al señor gobernador de Córdoba que nos acompaña acá. Gobernador, bienvenido. Y a la primera dama de Córdoba también, que ya se encontraba acá en el auditorio. Pero lo que yo, digamos, la reflexión que quiero hacer es, miren, este rollo de la violencia intrafamiliar, que tiene su base en el deterioro del tejido social y los hechos de violencia intrafamiliar y tal, todo ese rollo
produce muchos problemas en nuestra sociedad y hace que nuestros niños y nuestros jóvenes sean muy vulnerables y hace que se produzca una espiral de violencia que se repite generación tras generación. La cura está inventada. Estos programas como Aventurémonos en Familia, quiero felicitar a la Universidad del Norte porque realmente el proyecto tiene un impacto y le ha transformado la vida de unas familias en mi departamento. Y aquí darle los créditos a la doctora Paola Alcázar, que fue quien me embarcó en todo esto, me echó el cuento y me embarcó en este tema y en esta aventura de Aventurémonos. Y realmente los resultados son satisfactorios, pero la reflexión que quiero hacer es, digamos, que quiero que quede este mensaje, porque tampoco quiero caer en los lugares comunes de Carolina y de Rita, de repetir lo mismo que ellas han dicho, es, hombre, tenemos que tomar una decisión de Estado para que se acaben los pilotos. Y tiene que haber un servicio permanente de esto, de asistencia psicosocial, de escucha, de diálogo, que está a disposición de todas las familias vulnerables de Colombia, en todos los rincones del país, como ocurre hoy con el carnet de salud, con el acceso universal, todo el mundo con su carnet en el bolsillo. Debería haber la disponibilidad que estos servicios de asistencia y de acompañamiento existan en todas y cada una de los barrios de Colombia de manera permanente, que todas las familias que lo requieran, que exista de hecho una búsqueda activa del Estado, de esta problemática y tener los servicios, los dispositivos, los profesionales, la metodología permanentemente a disposición en todos los rincones de Colombia. Yo estoy seguro que si lo hacemos de manera sostenida, coherente y consistente durante un periodo de tiempo de 4 o 5 años en todo nuestro país, este país comenzará a ser absolutamente distinto sus dinámicas sociales, las problemáticas, las dificultades que hay de seguridad y convivencia. Entonces, los invito a que se sumen a esa campaña mía en contra de los pilotos. Bueno, esa es la reflexión que quería hacerles. Muchas gracias, gobernador. Bueno, también se encuentra con nosotros Nicolás Robledo, es el coordinador del área de sostenibilidad de la Fundación Lúker. Y además debo decir que está representando aquí a todas las fundaciones que trabajaron en este programa. Eso fue como un sorteo, a ver quién estaba aquí sentado, quién era el elegido. Y bueno, bienvenido también a este panel y a la universidad y por supuesto al programa. La pregunta yo creo que va también acompañada de un llamado a todas las empresas y a todas las fundaciones en el sentido de vincularse a este programa, porque aquí tenemos la representación del gobierno, la representación de la academia, pero por supuesto la clase empresarial y las fundaciones son parte importante para poder hacer realidad todo este trabajo. Así que esa es la pregunta. ¿Por qué es importante para una fundación como Lúker vincularse a este programa y qué podemos hacer para que más y más empresarios se vinculen en este tipo de intervenciones que por supuesto no son pilotos, como decía el gobernador, sino trabajos en campo que dan resultados contundentes? La solución ya está, como mencionaste. Primero, muy buenos días a todos. Le doy gracias a Dios y a ustedes de poder compartir. Realmente maravilloso, súper emocionado, súper contento. A la pregunta de por qué nos sumamos, por qué debemos invitar a otras fundaciones, a otras entidades, la respuesta es clara. Como representante de Fundación Lúker, de Lúker Chocolate y como dices también de todas las fundaciones, creemos en el papel de la familia como eje del desarrollo. Creemos en la familia como motor para transformar realidades. Creemos también en el poder de todos los seres humanos. También creemos en que en la medida en que nosotros fortalezcamos las pautas de crianza, los vínculos afectivos, las redes de apoyo, en que fortalezcamos todas las habilidades socioemocionales, en que impulsemos la resiliencia, podemos formar jóvenes de bien, jóvenes auténticos, éticos, jóvenes seguros, jóvenes empoderados y felices para que nos ayuden a trabajar por este país que queremos, en el marco de la paz, de la confianza, de la equidad, del bienestar y del amor.
Por eso es que invito a otras instituciones para seguirnos vinculando con estos programas. Yo creo que ese es el mensaje de participación por parte de la empresa privada y las fundaciones, pero también por parte del gobierno, que por supuesto el compromiso ya existe, y de la academia, en este caso la Universidad del Norte, trabajando por programas de impacto. Yo agradezco a todos los que han estado aquí acompañándonos en este panel. Les pido que no se bajen de tarima porque viene un reconocimiento que por parte del programa se les hará. Y bueno, Ani, muchas gracias y felicitaciones. Bueno, agradecemos a todos los participantes pues por sus enriquecedoras intervenciones, por esta colaboración, este trabajo colaborativo inter y multisectorial que ha llegado ya a más de 1.721 familias de Sucre, de Córdoba, de Antioquia, de Magdalena, de Atlántico, durante el primer y segundo semestre del año. Esto es una experiencia para el reconocimiento, esto es un reconocimiento para la experiencia que hemos vivido, para reconocer las emociones de los niños, niñas, adolescentes, desde la crianza amorosa y la protección de la niñez, la adolescencia y la familia. A continuación, un grupo de familias participantes de este proyecto hará entrega de un reconocimiento a los aliados de este programa. Y me permito hacer lectura de este reconocimiento que hoy se entregará a estos aliados. La Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia del programa Pisotón de la Universidad del Norte le otorga a nombre del aliado por su compromiso y contribución al bienestar de las familias colombianas desde la promoción de la crianza amorosa en el marco del programa Aventurémonos en Familia y la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niñas, Niñas y Adolescentes. La primera es la Fundación ProCaps, quien le hace entrega a Jenis Isabel Moreno, Orlinda Navarro, en representación de las familias Alfaro Navarro y Amaya Gutiérrez. Por favor, pueden pasar al frente. Un aplauso para estas familias que hicieron parte de este programa Aventurémonos en Familia. Este programa fue una experiencia única, ya que pude darme cuenta que aunque sabemos que vivimos el día a día con nuestros niños y adolescentes, este cariño y amor que ellos llevan dentro no lo podemos entender. Gracias a la Fundación ProCap, gracias por todo su apoyo. Un fuerte aplauso a la Fundación ProCaps por vincularse a este gran programa. Gracias, Linda. Gracias. Muchas gracias. Y a la Fundación Fin Social le hace entrega Kenia Huertas y Charito Quintero en representación de la familia Quintero Huertas. Un aplauso también a la Fundación Fin Social. Un aplauso para esta princesa que está entregando este reconocimiento. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Kenia Huertas. Gracias al programa porque me enseñó muchas herramientas para la crianza de mi hija. Soy madre soltera, también me ayudó para fortalecer nuestra creatividad y unirnos más en familia. Entonces, gracias a Fin Social. Gracias. A la Fundación Santo Domingo le hace entrega Karina Sarmiento y Yaslin Herrera en representación de las familias Sarmiento, Guzmán y Rojas Herrera.
Seguimos con la Fundación Promigas, a quien le hace entrega Patricia Caballero en representación de la familia Díaz Caballero. ¿Cómo estás? Un fuerte aplauso para Promigas. Bien, gracias a Dios. Este reconocimiento. Buenos días, mi nombre es Patricia Caballero, vengo del departamento de Córdoba. Le doy gracias a la Fundación Promigas y a todas las fundaciones que hicieron parte de este programa, porque gracias a ellos, a mí como persona me ayudó mucho, tanto en el nivel profesional como con mi familia, a tener más calidad de tiempo con mis hijos, ya que yo soy madre soltera también y convivo solamente con ellos. Entonces, muchas gracias por este programa y ojalá que puedan brindárselo a más familias. Y otro de nuestros aliados muy importantes son los gobiernos locales. En este momento hacemos la entrega a la Gobernación de Sucre. Quien le hace entrega es Aracelis Blanco, en representación de la familia Navarro Blanco. Es muy importante la vinculación nación-territorio para poder materializar todos estos sueños, estos programas y estas estrategias que nacen. Buenos días. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a la Gobernación de Sucre por permitir que este programa llegara a mi hogar. Habíamos perdido al abuelito de una de mis niñas y estábamos en esa situación donde necesitábamos ayuda psicológica urgente. No teníamos la oportunidad y llega el programa a impactar de forma positiva. Gracias a esto, mi familia pudo convertir una situación de dolor y distanciamiento en una oportunidad para reconciliarnos, dialogar y unirnos. Resalto el acompañamiento de todo el equipo, las herramientas didácticas y el haber involucrado a toda la familia como actores directos. Gracias. Y a continuación invito a pasar a la Gobernación de Córdoba. Quien le hace entrega es Paola Martínez y Delcy Valderrama, en representación de las familias Ramo Martínez y Valderrama Luna. Un aplauso muy grande para todos nuestros aliados quienes hoy recibieron reconocimiento y para todas las familias que participaron de este programa. Aventurémonos en familia. Mientras va subiendo el querido gobernador de Córdoba, la primera dama y la familia, Adri nos quiere cantar un rap que ella hizo para el programa Aventurémonos en Familia. Te vamos acompañando y te bailamos, ¿sí? Este es el flow que traigo yo para hablarles de protección. A los niños y niñas deben amar y nuestras decisiones deben respetar. Decir no es importante cuando tú te sientes preocupante porque hay personas muy desafiantes que te pueden engañar en un instante. Si un secreto me piden guardar, yo le digo no y se lo cuento a mi mamá. Si en la calle un extraño se me acerca a regalarme, así sea una menta, lo siento, pero no, lo siento, pero no, no. Ahora me despido con mucho amor. Ya Sorena Muentes la llevo en el corazón. Un aplauso muy fuerte. Gracias. Y en el marco de su programa Territorios con Equidad, le hace entrega a Katy Ojeda, Eliana Sandoval, en representación de las familias Pacheco Ojeda y Nieble Sandoval. Buenos días. Mi nombre es Delcy Valdelamar, vengo del municipio de Seriete, departamento de Córdoba. Gracias a todos los organizadores de gran evento, al gobernador de Córdoba y su esposa. Bueno, tranquila. Estoy bastante emocionada, de verdad, estoy emocionada. Gracias por este gran
la gran oportunidad que me ha dado. Gracias porque a través de él, pues he tenido la satisfacción de tener mi familia, de llevar a cabo un programa con tantas familias. Logré el amor, el camino hacia el amor, hacia la unión familiar, el reconocimiento de las relaciones emocionales, la resiliencia, y aunque el camino no es fácil, no es imposible. Así es. A la Gobernación de Córdoba le está haciendo en este momento entrega Paola Martínez y Elsie Valderrama en representación de las familias Ramón Martínez y Valderrama Luna. Buenos días, gobernador, señor gobernador, a su esposa, este merecido reconocimiento por estas alianzas que hacen con la familia, por el pro de la familia. Este programa personalmente me sirvió para dejar una carga que tenía, y sané mi corazón, aprendí muchas cosas para poder enseñárselas a mi bebé. Gracias nuevamente y muchas bendiciones con este programa. Ahora sí, a la empresa Aire, en el marco de su programa Territorios de Equidad, le hace entrega a Katy Ojeda, Eliana Sandoval, en representación de las familias Pacheco Ojeda, Niebles y Sandoval. Buenos días, mi nombre es Katy Ojeda Martínez, vengo de Pueblo Viejo, Magdalena. Vengo representando a mi familia Pacheco Ojeda, gracias a Aire, Territorio de Equidad. Nosotros tuvimos un programa que aprendimos mucho. Gracias a ese programa nos respetamos mutuamente en familia, nos brindamos amor, cariño, y gracias a todos los cuentos que nosotros escuchamos. Cada cuento tuvo una experiencia inolvidable, porque con cada cuento tuvimos enseñanzas, y esas enseñanzas nos dejó en nuestros hogares. Gracias, Aire, Territorio de Equidad, y Pueblo Viejo presente. Aplauso muy fuerte. Y a la Fundación El Sueño de Chocolate le hace entrega Biela Vidal y Osoris Gómez en representación de las familias Vidal Petro y Narváez Gómez. Felicitaciones. Si quieres, yo te cojo el Buenos micrófono. días. Desde Necoclí, Antioquia, le damos gracias al Sueño de Chocolate por el acompañamiento que nos dieron por el programa. Muy agradecida, un programa muy excelente. Y gracias por ayudarnos a tener buenas relaciones con nuestras familias. Un fuerte aplauso, por favor. Desde Aventurémonos en Familia no solamente hemos acompañado a las familias colombianas, sino también a las familias venezolanas. Todo ello gracias, claro, ustedes ya se pueden bajar, muchas gracias. Todo ello gracias al apoyo de ACDI y Boca, a quienes hoy queremos hacer un gran reconocimiento por su contribución en la generación de oportunidades de inclusión económica y construcción de capital social, con enfoque reconciliador. Le hace entrega MLN
Ramírez y Eliani del Valle en representación de las familias Bastida Ramírez y Peñalver Rojas. ACDI y Boca. Los representantes de Adivoca tuvieron una dificultad en el camino, lo va a recibir Jessica Cedeño en nombre de ellos. Bueno, quiero mencionarles que hoy nos sentimos muy fuertes y pues hemos renovado las fuerzas desde el principio de este proyecto. Muchísimas gracias, le agradecemos y pues le damos las gracias por enseñarnos este camino hacia el amor y la reconciliación familiar. Y le instamos a que sigan apoyando este tipo de proyectos para que ayuden a esas personas, a esa familia que necesitan esa mano amiga. Muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias, un fuerte aplauso, por favor. Y uno de los entes más importantes, porque ha sido el ente articulador, a nuestra consejera presidencial para la niñez y la adolescencia, la doctora Carolina Salgado, le hace entrega a Adriana Lucía Navarro en representación de todas las niñas, niños y adolescentes que participaron del programa Aventurémonos en Familia. A ella un fuerte aplauso. Voltéate para acá, para que te puedan ver allá. Gracias a la consejera presidencial para la niñez y la adolescencia por permitir que este programa llegue a nuestra familia y nos deje tantas enseñanzas. Yo estoy muy feliz porque he aprendido a superar mis miedos y hemos compartido más en familia. Un aplauso muy, muy fuerte. Y de esta forma damos por terminado este acto protocolario, pero ustedes no se paren, que ahorita vienen los reconocimientos a las familias que hicieron parte de Aventurémonos en Familia en este 2021. A la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, a la Universidad del Norte, a la Primera Dama y a todos nuestros aliados que hicieron posible los resultados que hoy entregamos. Muchas gracias y feliz día. Bueno, y muy buenos días a todos. Ahora vamos a continuar con una parte muy especial de esta jornada. Entender que la calidad de una sociedad nace del cuidado, el amor y la protección de las niñas, niños y adolescentes es lo que impulsa tantos esfuerzos por parte de la Primera Dama de la Nación y de la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia. Gracias a esa comprensión frente a la relevancia de acompañar a las familias con el fin de fortalecer entornos seguros y protectores para las niñas, niños y adolescentes, nacen compromisos e importantes articulaciones entre el gobierno, la academia, diversas fundaciones y la empresa privada. A continuación veremos un video que recopila las memorias de lo que ha sido Aventurémonos en Familia. Con relación al fortalecimiento y el apoyo a padres, madres y cuidadores para reducir las prácticas de crianza severas y crear relaciones positivas entre padres e hijos, el programa logró promover en el contexto de una crianza amorosa la participación familiar, aumentando del 45.9 al 66.6% la percepción de los cuidadores sobre el grado de cooperación y apoyo de sus miembros en la toma de decisiones y sostenimiento familiar. Otra dimensión movilizada fue el afecto, que da cuenta de las expresiones de cariño y amor hacia los miembros de la familia,
pasó del 38.9 al 52.2%. También percibieron mejoras en la adaptación, que muestra la capacidad de las familias para resolver problemas ante situaciones de estrés. Esta dimensión aumentó del 55.9 al 69.1%. Nosotros como padres no vemos el error que estamos cometiendo, sino que reprendemos al niño sabiendo que él está así más que todo por nosotros mismos. Y ahora en este siglo ya no podemos como hacer lo mismo que los papás de uno hacían con nosotros. Y hoy, como parte de este importante encuentro, queremos continuar con la ceremonia de graduación en el marco del programa Aventurémonos en Familia, que da cuenta de esta gran alianza y del impacto generado al interior de 686 hogares colombianos, con quienes tuvimos la oportunidad de compartir y acompañar en esta gran aventura. En presentación de todos ellos hacen presencia un grupo maravilloso de familias quienes recibirán el certificado que acredita su participación y compromiso a lo largo del proceso. Vale la pena mencionar que a todas las familias en los distintos municipios se les hará llegar su certificado. Invitamos entonces a las familias. Alfaro Navarro y Amaya Gutiérrez, entrega la doctora Silvia Cayón, directora de la Fundación PROCAPS. Y invitamos también a pasar al frente a la consejera presidencial para la niñez y la adolescencia a entregar el reconocimiento. ¿Cuál es este? Sí. Amaya Gutiérrez. Voy a leer lo que dice el reconocimiento que entregamos las fundaciones que estamos frente a este proceso. Dice, reconocemos el compromiso, la motivación y el entusiasmo de la familia Amaya Gutiérrez durante la participación en el programa Aventurémonos en Familia. Una aventura de reconocimiento, regulación y recuperación emocional en familia. En alianza con la Fundación PROCAPS y Pisotón de la Universidad del Norte, con el apoyo de la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia. Barranquilla, Atlántico, 3 de diciembre del 2021. Firma nuestra consejera presidencial para la Niñez y la Adolescencia, Carolina Salgado, la doctora Ana Rita Russo, que es la directora del programa Pisotón, y mi persona en nombre de la Fundación PROCAPS. Muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Como decía al principio, esto fue una gran enseñanza que nos dejó todo este programa, todos los juegos que compartimos, todos los cuentos nos dejaron enseñanzas y fue muy, muy enriquecedor en nuestra familia.
Gracias a la Fundación PROCAP, que siempre se preocupa por nosotros, por su gran apoyo. Ha sido una fundación que siempre ha estado ahí de la mano con nosotros en todos los procesos. Gracias, Fundación PROCAP. Gracias a ti. Gracias. Y entregamos también el reconocimiento a la familia Alfaro Navarro. Un agradecimiento también por esa participación, ese reconocimiento y compromiso. Muchas gracias y continuamos con la entrega a la familia Navarro Blanco. Hace la entrega el gobernador de Sucre, el doctor Héctor Olimpo Espinosa, y la gestora social del departamento, la señora Gloria Oliver Moreno. Los invitamos a pasar al frente, por favor. Familia Navarro Blanco. ¿La familia Navarro? La familia Navarro. Venga. Yo se los entrego. Sí. Bueno, aquí reconocemos el compromiso, la motivación y el entusiasmo de ustedes, la familia Navarro Blanco, por la participación, la motivación que tuvieron en la participación de este proyecto Aventurémonos en Familia. Espero que ese reconocimiento, la regulación y la recuperación emocional, que es el propósito del proyecto, se haya cumplido en ustedes. Percibo que es así, por lo que me han manifestado. Ustedes vienen de una región por la que estamos trabajando, pero hay mucho más por hacer, que es la región de San Jorge, de San Marcos, que es la entrada a la puerta de la región de La Mojana. La verdad que me encanta poder compartir con ustedes acá. Me llena de satisfacción haber podido servir de vehículo para que este proyecto llegara a ustedes y le hiciera esta transformación en su familia. Gracias, señor gobernador. Nosotros también estamos felices de haber podido tener la oportunidad de pertenecer a este programa y de verdad que sí, impactó nuestras vidas de una manera positiva y confiando en Dios que puedan seguir llevando estos espacios a más familias, porque es importante y así como nos ayuda a nosotros a salir de una situación, hay familias que todavía esperan esta oportunidad. Gracias. Otra vez con la mano. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Y ahora invitamos a pasar al frente a las familias Narváez Gómez, Álvarez Ricardo y Vidal Petro. Va a hacer entrega del reconocimiento el doctor Nicolás Robledo, coordinador regional de sostenibilidad de Luker Chocolate, y la doctora Ana Rita Russo, directora del programa Pisotón. Bueno, vuelvo y repito, súper feliz, emocionado de estar acá con ustedes. Siempre lo he dicho, ustedes son unas titanes, unas personas realmente de admirar por todo lo que han vivido, por todo lo que han tenido que afrontar en la vida, pero gracias a Dios, a través de este programa, con todo el esfuerzo, la motivación, el amor, la fe, vamos para adelante. Entonces las quiero felicitar y para... la invitación es que siempre continuemos trabajando en todo esto que hemos aprendido. Bueno, un fuerte saludo para ustedes en representación de todas las familias que hoy se gradúan, que son más de 600 familias que estarán conectadas con sus psicólogos in situ
Y como dice Nico, que de verdad no pierdan nunca, nunca, nunca los aprendizajes en la entrega, pero sobre todo la esperanza. Felicidades. Felicidades, un fuerte aplauso para ellos. Bueno, yo quiero darle las gracias a Fundación Luker, Casa Luker, a Pisotón y a todos los asociados que hacen posible estas cosas. Y es algo maravilloso que nosotros queremos tener en cuenta, que debemos participar en estos programas que les sirven a nuestros niños y a nuestra familia. Muchas gracias. Sí, yo también quisiera darle las gracias a la Fundación Luker, a Luker Agrícola, a la profesora Lorena, que también hizo posible que estuviéramos acá. Estábamos muy felices de estar aquí, de compartir con todos, de todas las fundaciones. Muchísimas gracias por apoyarnos, por estar con nosotros. Muy agradecidos. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Fuerte aplauso otra vez. Bueno, y nos acompañan también de manera virtual, conectados en estos momentos a través de la transmisión por el canal de YouTube, la familia Manrique Miranda desde Sincelejo, Katia Lucía Benítez desde Sincelejo, Amelia Chamorro Barbosa de San Pedro Sucre, Olis Manuel Sierra de Tolú Viejo, Anaya Meléndez desde Sincelejo, Oscar Salcedo, Alida Medina, Karen Chadit también de Sincelejo, Tenilda Borja de Sincelejo también, Ada Santís desde San Pedro, Estilda Bueno desde Majagual, Eida María Mercado desde Majagual, Maciel Vera Soto desde Guaranda, la familia Bolaños Payares desde Sincelejo, Viviana Patricia Olivera Pacheco de Sincelejo, familia Mercado Prada presente en Aventurémonos en Familia desde Sincelejo, Marcela Contreras desde Tolú Viejo, Nidia Vergara del municipio de Galeras, Yomaira Montes del municipio de Tolú Viejo, Naudis Alquerque con su familia desde Sincelejo, Chalán Sucre desde San Marcos, la familia Blanco Villacop, Karen López de San Marcos, Aura Blanco de San Marcos, Lilibet Velázquez, San Benito, Nasli Atencia de San Benito también, Dainese Sierra de San Marcos, la familia Chamorro Barbosa de San Pedro, Eliana Juliet Garay desde Tolú, la familia Bedoya Payares desde Cincé, Franco Sierra de Sincelejo, Novoa Novia de San Pedro, Bolaño Payares de Sincelejo, Arelis Jiménez de Sincelejo, Orlidis Pérez de Galera Sucre, desde Majacán Sucre, Gertrudis Méndez, Marina Vergara de Galera, desde Sincelejo, Tajiri Narváez, del municipio de Guaranda Sucre, la familia Guevara Ramírez, Majagual Sucre presente con Ana María Ospino Carvajal, la familia Madera Suárez desde Cincelejos, Margelis Arrieta de San Pues, Claudia Roldán de Sincelejo, María Sofía Salcedo Romero desde Sincelejo, la familia Rivera López también desde Sincelejo y la familia Hernández Rodríguez desde Cincé y Jesús Contreras también de Sincelejo. Y bueno, hoy finalizamos una serie de encuentros llenos de muchos aprendizajes y experiencias gratificantes, en donde el centro han sido ustedes, queridas familias, como este pilar de nuestra sociedad y en donde se forman los cimientos para la vida en comunidad. Estamos seguros que en ustedes ha quedado sembrada una semilla que seguirán regando y alimentando con mucho cuidado, amor, protección y ternura por el bienestar de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Con la presente certificación se suman un total de 1.721 familias acompañadas desde el programa Aventurémonos, con el importante liderazgo de la señora María Juliana Ruiz Sandoval, primera dama de la Nación, la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, la Gobernación de Córdoba y Sucre, las fundaciones Luker, Procaps, Finsocial, Santo Domingo, Promigas, Entretejiendo, la ONG Activodka, las empresas Aire, Luker Chocolate, Triomar y Mega Más. Gracias nuevamente y un fuerte aplauso para todos ustedes. Con esta emotiva certificación damos por terminado el presente evento y agradecemos a todos los invitados presenciales y conectados desde YouTube. Que tengan todos un feliz día. Pueden pasar a la salida, acercarse a reclamar un refrigerio para todos. Que tengan un feliz día.
Thank you.